Muy buena tarde, hoy vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 7 que se refiere a la jurisdicción. En ese sentido, es importante indicar cuáles son los caracteres o las características de la jurisdicción. En primer lugar, que es un servicio público. Y se dice que la jurisdicción es un servicio público puesto que realiza una función de naturaleza pública, puesto que la actividad que desarrollan los jueces está regulada por normas de carácter imperativo. Es decir, no nos da la potestad, no nos da la facultad de aceptarlas o no, sino que nos las imponen a través de los diferentes apremios, etcétera, que realizan los juzgadores. La segunda de las características es un derecho público y subjetivo del Estado. A este derecho se van a someter y se van a sujetar las personas, independientemente de toda clase de relación material privada. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el derecho se divide en derecho público y derecho privado. Y en el derecho privado encontramos tanto el derecho civil como el derecho mercantil. Dentro del derecho civil se realizan contratos. Se realizan contratos si existe el principio de autonomía de la voluntad. Es decir, que las partes negocian, llegan a acuerdos y obviamente van a celebrar los contratos. Pero si una de las partes incumple el mismo, la otra pues tiene la facultad, con base en la documentación, de plantear su demanda y entonces ya interviene el órgano jurisdiccional. Y las personas, tanto el actor como el demandado, se van a sujetar a esas normas establecidas en el derecho procesal. Por ejemplo, si nosotros adquirimos un vehículo, si adquirimos un inmueble, y lo adquirimos bajo la modalidad en cuotas, pues obviamente tenemos que celebrar un contrato de compra-venta. Y en el tema de los inmuebles con garantía hipotecaria. Es decir, si nosotros queremos comprar una casa, queremos comprar un apartamento, queremos comprar un local, pues damos un enganche y luego nos lo vende la entidad que nos va a vender y el banco al mismo tiempo va a celebrar con nosotros el contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Y pues se nos va a establecer una cuota. Y dentro de las cláusulas se establece que puede variar la tasa de interés o el porcentaje de interés, pero nosotros lo estamos aceptando. En ese tipo de contratos hay una característica que dice que la persona, el deudor, que sería en este caso, renuncia al fuero de su domicilio. Eso quiere decir que el banco nos puede demandar donde ellos quieran. Por ejemplo, en el tema de las tarjetas de crédito, eso entra dentro de la esfera del derecho mercantil. Y en este caso, si nosotros queremos ese servicio, siempre nos imponen unas cláusulas abusivas o cláusulas leoninas. Todo está en contra de nosotros. Por eso ahorita en el Congreso se está discutiendo una ley de tarjetas de crédito. Ya lleva desde que un mes que ya lleva esta legislatura, se ha venido discutiendo eso y en teoría todos los partidos políticos lo apoyan. Sin embargo, hasta el momento no lo han aprobado. Lo están agendando, pero lo agendan entre los últimos puntos y a veces se rompe el quórum y no se aprueba esa ley. Y pues no hay mayor información sobre esa ley, porque no han dado a conocer a la población ni nada hasta que la aprueben. Entonces, al final veremos si efectivamente se va a beneficiar a la población o va a continuar la situación como hasta ahora, que todo es en contra del usuario. Y es tan así que los emisores de tarjetas de crédito han usado o utilizan los órganos jurisdiccionales de paz de todo el departamento de Guatemala, de los diferentes municipios, para cobrar eso. Y una vez plantean demanda, embargan sueldos, etcétera. Ahí viene los dimes y diretes.
Pues, aunque tanto civil como mercantil es una relación de derecho privado, a la hora que una de las partes incumpla, como les decía, pues vamos al derecho, al proceso, ¿verdad? La tercera característica es un deber del Estado. Esto quiere decir que todos tenemos derecho a que se nos administre justicia y el órgano jurisdiccional no la puede denegar, retardar o administrarla de una forma mala o anómala. Pues de lo contrario, puede incurrir en responsabilidad el titular de dicho órgano, de conformidad con lo preceptuado o regulado en el artículo 15 de la Ley del Organismo Judicial, el cual indica obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de justicia, sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a efecto, si es el caso, ejerza su iniciativa de ley. La cuarta característica es ejercitada dentro de los límites del Estado. Los órganos jurisdiccionales ejercen su función dentro del territorio del Estado. Los jueces no pueden aplicar otras leyes que las sancionadas por el Estado. Las decisiones de los jueces no tienen eficacia ni fuerza ejecutiva fuera del territorio del Estado. Sin embargo, hay ciertos actos procesales que sí se pueden realizar fuera de los límites del Estado. ¿Y cómo se da esta situación? Pues dentro de los auxiliares de la Administración de Justicia, que aparecen en el Código Procesal Civil y Mercantil, se establece que los notarios pueden actuar como auxiliares del juez. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo tengo urgencia o quiero notificarle a alguien, pero este alguien no está dentro del territorio nacional, pues puedo proponer un notario notificador para que le vaya a notificar a esta persona. Ese es el acto de notificación, se puede realizar en otro país. ¿Y por qué razón? Porque siempre de acuerdo a la ley del organismo judicial, los notarios guatemaltecos podemos ejercer fuera del territorio nacional. Entonces, como ahí vamos a viajar, ¿verdad? A otro país a notificar, ese acto va a ser válido. Va a ser válido porque la ley de la OJ pues, nos permite ejercer en el extranjero. Por eso hay en algunos lugares de Estados Unidos notarios guatemaltecos. O bien, a ustedes también podrían ir a un lugar fuera del país, podrían ir a México, Estados Unidos, a que les firmen un documento. Artículo 43, actuación de la LOJ, actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten, y autorizar actos y contratos en el extranjero que hagan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos, y todo lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueran protocolizados en Guatemala. Y la protocolización se hace conforme al artículo 38 de esta misma ley, de la LOJ. Yo me recuerdo hace algunos años, cuando fue presidente Alfonso Portillo, uno de los dueños de dos bancos, un señor famoso ahí, le dio una casa en la zona 14. En teoría se la había prestado, pero después resultó que no, que se la había alquilado. Y ya cuando él dejó de ser presidente, pues le plantearon el juicio sumario de desocupación. Y para el efecto, el propietario de dicho inmueble propuso como notario notificado un notario guatemalteco. Y este fue a notificarle al expresidente Portillo en México, que era el lugar donde él residía en ese momento. Y luego él fracciona el acto de notificación y luego la entrega al juzgado y ya tiene como notificación válida a efecto de que el expresidente pues propusiera un lugar para que le notificaran dentro del territorio nacional. La otra característica, sobre personas y cosas que existen dentro del territorio del Estado.
El imperio de la ley se extiende y ejerce a todos los habitantes del Estado, ya sean nacionales o extranjeros, residentes o de paso, tal y como lo establece el artículo 5 de la ley del organismo judicial, el cual indica lo siguiente. Ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima, terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los definen las leyes y el derecho internacional. Sin embargo, cuando habla de esas reglas del derecho internacional, también se refiere al tema de las embajadas de otros países acreditadas en nuestro país, que no pueden entrar ahí las autoridades e ingresar a esos sitios, porque gozan de inmunidad diplomática, tanto los funcionarios como los inmuebles en que funcionan esas embajadas. La otra es indelegable. La jurisdicción la debe ejercer la persona a quien ha sido confiada y delegada, es decir, al titular del órgano jurisdiccional, al juez. En algunos casos, el juez puede comisionar a terceros el diligenciamiento de actos jurisdiccionales, lo cual aparece regulado en los artículos 113 y 168 de la LOJ. El artículo 113 indica lo siguiente. Jurisdicción indelegable. La función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad. Asimismo, el artículo 114 habla de comisiones. Los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o de inferior categoría, es decir, si es un juez de primera instancia, a otro juez de primera instancia o a un juez de paz, prefiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría, es decir, si es juez de primera instancia al que se dirigen, es a través de un exhorto. A los inferiores, es decir, a los jueces de paz, por despacho. Y a los superiores o a los de otros estados por suplicatorio o carta rogativa. Es decir que el juez pues tiene que realizar todos los actos procesales, pero hay ciertos actos que no los puede realizar, entonces puede comisionar a otros. Si es un juez de primera instancia, igual que el que lo está comisionando, va a ser a través de exhorto. Si es un juez de paz, a través de despacho, y si es un juez superior o un funcionario superior, o la de otros estados, por suplicatorio o carta rogativa. Por ejemplo, aquí en Guatemala se plantea un juicio sumario de desocupación, pero el inmueble donde hay que notificarle al demandado, digamos que está en Baja Verapaz. En Baja Verapaz, entonces el juez de primera instancia de Guatemala libra despacho al juez de paz de Baja Verapaz para que éste notifique a la otra parte. O bien, si siempre fuera una situación de un inmueble que se esté discutiendo, puede comisionar al juez de paz también para que haga la prueba de reconocimiento judicial. Puesto que obviamente el juez de aquí no puede trasladarse allá, entonces comisiona a este juez, ya sea al de distancia o al de paz. Luego, el artículo 168. Este indica lo siguiente. Solidaridad judicial. Los tribunales se prestarán mutuo auxilio para la práctica de todas las diligencias que fueran necesarias y se ordenarán en la sustanciación de los asuntos judiciales. Y el 169, auxilio de autoridades. Para ejercer sus sentencias y para practicar o hacer práctica las resoluciones que dicten, los tribunales podrán requerir de las demás autoridades el auxilio de la fuerza pública que de ella dependiere y los otros medios de acción conducentes de que dispongas. Comisiones, 170. Los magistrados podrán cometer a los jueces de primera instancia
y estos a los jueces menores la práctica de diligencias expresadas en el artículo 68, cuando deban tener cumplimiento en el lugar que no sea de su respectiva residencia. Y el 68 indica lo siguiente. Los jueces recibirán por sí todas las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba. El secretario u oficial que las practicarán será solidariamente responsable con el juez o magistrado del contenido de los mismos, a cuyo efecto en el acta deberá consignarse su nombre. El presidente de la Corte Suprema de Justicia podrá delegar esta función en uno de los magistrados del tribunal de preferencia que pertenezca a la Cámara que conozca el asunto. Los jueces están obligados a leer y estudiar las actuaciones por sí mismos y son responsables de los daños que causen por omisión, ignorancia o negligencia. Luego tenemos la última característica, que es igualitaria a los otros organismos del Estado. Tanto el organismo ejecutivo como el ejecutivo y el legislativo realizan actos jurisdiccionales con las modificaciones y restricciones del poder propiamente jurisdiccional que establecen las normas constitucionales y ordinarias del Poder Judicial. Luego tenemos lo que se conoce como elementos o poderes de la jurisdicción. Los elementos o poderes de la jurisdicción constituyen toda la serie de potestades de que están investidos los jueces para que puedan cumplir con su misión de administrar justicia, siendo dichos poderes los siguientes. El primero, notio o conocimiento de causa. El notio o conocimiento de causa es la potestad que tienen los jueces para conocer de una cuestión litigiosa determinada. Esto conforme a lo establecido o preceptuado en los artículos 57 y 58 de la LOJ, los cuales indican lo siguiente. Artículo 57. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Y el 58 habla que la jurisdicción es única y para su ejercicio se distribuyen los siguientes órganos: Corte Suprema de Justicia y sus cámaras, Cortes de Apelaciones, Sala de Niñez y Adolescencia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Niñez y la Adolescencia, Adolescentes en conflicto con la ley penal, y Juzgados de Control de Ejecución de Medidas, Juzgados de Paso Menores y los demás que establezca la ley. En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría. Eso es en cuanto al notio o conocimiento de causa. El otro elemento o poder de la jurisdicción se denomina vocatio o citación a juicio, que es la potestad que tienen los jueces de compeler a las partes a comparecer a juicio dentro del plazo o término del emplazamiento, bajo sanción de rebeldía, de conformidad con lo regulado en el artículo 66 de la LOJ, el cual indica lo siguiente: facultades generales. Los jueces tienen facultad de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho, para devolver sin providencia alguna y con solo la razón circunstanciada del secretario los escritos contrarios a la decencia, a la respetabilidad de las leyes y de las autoridades, o que contengan palabras o frases injuriosas, aunque aparezcan tachadas, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurre tanto el litigante como el abogado que auxilia. Es decir, que si alguien presenta un memorial ante un juez y pone palabras, lo que decimos popularmente nosotros, malas palabras o palabras antisonantes, y aunque les ponga un guión y las teste y las salve al final, el juez está facultado para devolver sin providencia alguna. Solo va a hacer una razón devolviendo el memorial porque atenta contra la decencia y la respetabilidad de las leyes. Y también van a ser devueltos en la misma forma los escritos
en los que figuren mandatarios o abogados cuya intervención sea motivo de que el juez o la mayoría de magistrados que integran un tribunal colegiado tengan que excusarse o puedan ser recusados, salvo que el juez o magistrado entre a conocer del negocio cuando ya estuviera actuando en él. El abogado mandatario, caso en que la excusa o recusación serán tramitadas como corresponde. Contra esa devolución, el interesado podrá acudir en queja al tribunal de inmediato superior dentro del tercer día, acompañando el escrito de mérito. También serán devueltos de la misma forma los escritos en los que figuren mandatarios o abogados cuya intervención sea motivo del juez o mayoría de magistrados que integra un tribunal colegiado tengan que excusarse o puedan ser excusados. Esto, algo parecido a esto, a lo que dice este artículo, sucedió hace algunos años, cuando se estaba celebrando el juicio contra el general Ríos Montt, puesto que un abogado que intervino en el mismo no podía conocer porque había tenido conflictos con la juez Yasmín Barrios, que era la que estaba presidiendo ese tribunal. Entonces, la jueza desde el principio no debió haber aceptado que este abogado participara y lo dejó participar. Entonces, con base en este artículo, se planteó un amparo y se vino abajo todo. Entonces, con base en ese amparo, se ordenó repetir todo el juicio. Por la jueza de no haber tenido cuidado de utilizar este párrafo para rechazar la presencia de ese abogado, sino que consintió que él estuviera y de ahí lo quiso sacar y hasta salió una tele y toda la cuestión, y de ahí no los quería dejar salir, está quemando agua, etc. Entonces todo ese proceso por esa situación fue anulado y pues ya cuando se inició otra vez, pues este señor ya había muerto, ¿verdad? O perdón, ya no se volvió porque el señor falleció, esa es la situación. Otra situación siempre dentro de esta facultad o poder de la jurisdicción, para rechazar de plano, bajo su estricta responsabilidad, los recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos y las excepciones previas extemporáneas, sin necesidad de formar artículo o hacerlo saber a la otra parte. La resolución deberá ser razonada, será apelable y si el Tribunal Superior confirma lo resuelto, impondrá al abogado auxiliante una multa entre 500 a 1000 quetzales. En estos casos, la apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en definitiva, momento en el que se esperará la resolución de la apelación. El tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la Secretaría. En los procesos de ejecución tendrán facultades para tramitar y aprobar nuevas liquidaciones por capital, intereses, gastos y costas si han transcurrido 6 meses o más desde que se presentó la anterior liquidación y esta no ha quedado firme por incidentes, nulidades o recursos presentados por el demandado o que han impedido o demorado la aprobación de la liquidación anterior. Con el propósito de que las nuevas liquidaciones abarquen los intereses, gastos y costas ocasionados por las demoras. Para mantener el orden y la disciplina de sus subalternos, distribuyendo dentro de ellos el trabajo en forma más eficiente, así como para imponer las sanciones que establezca la ley. Para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que correspondan a los centros de mediación creados o reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso lo actuado por los jueces en su función conciliadora constituirá impedimento o causal de excusa. En lo penal se estará lo que dispongan las leyes de la materia. En todo caso, las actas de conciliación levantadas ante un juez constituirán título ejecutivo para que las partes signatarias en lo que a cada quien le corresponda. Luego tenemos coertio, castigo o coerción. Este elemento o poder de la jurisdicción consiste en el empleo de medidas de fuerza para el cumplimiento de las resoluciones dictadas en el proceso. Y con la aplicación de las mismas se hace posible el desenvolvimiento normal del proceso, removiendo los obstáculos que se opongan a esa finalidad a través de apremios contenidos en los artículos 66, que ya le leí, 178 y 187 de la LOJ. El 178 indica lo siguiente:
Apremios. Los apremios son apercibimiento, multa o conducción personal, que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Y el 187, ingreso de las multas. Todas las multas o conmutas que provengan de la Administración de Justicia ingresarán a la tesorería del organismo judicial por ser fondos privativos de este organismo. Luego tenemos el judicium o declarar el derecho, que es, este consiste en la facultad de dictar sentencia poniéndole término o fin a la litis, con carácter definitivo, con efecto de cosa juzgada, tal y como lo establece el artículo 155 de la LOJ, el cual dice lo siguiente. Cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Es decir, que ya no es susceptible de ningún recurso. Luego tenemos el executio, el imperio para la ejecución de las resoluciones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública. Si la jurisdicción no estuviera dotada de ese poder, la sentencia carecería de eficacia. ¿Qué es lo que sucede cuando hay juicios de desocupación o desahucio que se auxilian con la fuerza pública? Es decir, la policía acude junto con el notificador del juzgado, que va a ser el ministro ejecutor, y va a ir a realizar el lanzamiento. Luego tenemos los principios informadores de la jurisdicción. El primero es que la jurisdicción es única. La jurisdicción como potestad es única de conformidad con lo regulado en los artículos 203 de la Constitución Política y 58 de la LOJ, que ya los hemos leído en otras ocasiones. Es indivisible. De acuerdo a lo regulado en los artículos 203 de la Constitución Política de la República y 62 de la Ley del Organismo Judicial. Es exclusiva. De acuerdo a lo regulado en el artículo 203 de la Constitución y 57 de la LOJ. Es decir, es un monopolio que tiene el Poder Judicial de administrar justicia. Es indelegable, de conformidad con lo presentado en los artículos 113 y 168 de la LOJ, donde les indiqué ya que pues puede delegar ciertos actos procesales el juez, pues la imposibilidad material que tiene él de realizarla. Ahora vamos a hablar de la competencia, que es la unidad número 8 del programa. En cuanto a la competencia, se han esbozado algunas definiciones. La primera de ellas dice límite dentro del cual el juez puede ejercer sus facultades jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Por ejemplo, un juez de primera instancia civil del departamento de Guatemala, obviamente va a tener competencia en todo el departamento, de todos los negocios de este departamento. Igual, un juez penal del departamento de Guatemala, los delitos que sucedan acá. Pero ya, por ejemplo, en Antigua, ya el juez civil va a conocer del departamento de Zacatepeques. Y así, por ejemplo, Zacatepeques, hay juzgados de todo el orden, en Sololá también y en Chimaltenango. Pues de estos tres departamentos, las apelaciones las conoce la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones, ubicada en Antigua Guatemala. Es decir, asuntos civiles, penales de Zacatepeques, Chimaltenango y Sololá, los conoce en apelación la Sala de Apelaciones de Antigua. Ahorita está en estudio crear una sala de apelaciones en Chimaltenango, entonces obviamente eso le va a reducir un poco la carga de trabajo a la sala de Antigua, porque derivado de los juzgados de trata, los juzgados de niñez, etcétera, se ha incrementado el trabajo de la misma, porque anteriormente también conocía de Quiché, pero cuando se creó la sala de Quiché, pues ya le quitaron esa competencia. Y así como se va a crear esa de Chimaltenango, pues ya le va a reducir un tanto de trabajo, ¿verdad? Luego tenemos otra definición, la aptitud del juez para administrar justicia en un caso determinado. Ámbito sobre el cual un órgano ejerce su potestad jurisdiccional. Luego tenemos las clases de competencia. Para determinar las clases de competencia,
algunos autores han elaborado una serie de clasificaciones, que unos las han llamado distribución de la competencia y otros les denominan criterios de orden civil para determinar la competencia, por lo cual analizaremos cada una de ellas. Distribución de la competencia atendiendo a la competencia genérica. La primera distribución entre los tribunales se refiere a la competencia general, competencia especializada y competencia especial. Bien, tribunales de competencia general. La competencia se les atribuye en virtud de una norma general que les confiere el conocimiento de todas las pretensiones que surjan, de forma tal que la generalidad implica visa atractiva, es decir, una fuerza de atracción sobre las pretensiones no atribuidas expresamente a otros tribunales, tal y como se establece en el artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual indica que la jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ley, será ejercida por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de dicho código. Luego tenemos tribunales de competencia especializada. La especialización consiste en atribuciones de competencia atendiendo a sectores del ordenamiento jurídico. Y esto es lo que establece la Constitución de la República en el artículo 220 y 221. Regulando el primero de ellos, los tribunales de cuentas y los tribunales de lo contencioso administrativo. Que como les indiqué en clase, pues eso ya son salas de apelaciones. Al determinar en virtud de una regla que no es general, la competencia de estos órganos jurisdiccionales. Sin embargo, en la práctica y mediante acuerdos de la Corte Suprema, haciendo uso de la facultad que le concede el artículo 86 de la Ley del Organismo Judicial, que establece que la Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que determina la Corte Suprema de Justicia, la cual fijará también la sede, materias que conocerán y competencia territorial de cada una de las salas. El Tribunal de Cuentas y el de Conflictos de Jurisdicción están unificados y operan en la misma forma que una sala de Corte de Apelaciones y tienen competencia en estos dos ramos, la cual fue fijada como se indicó anteriormente, en tanto que se han integrado varias salas de la Corte de Apelaciones de lo contencioso administrativo y de lo contencioso tributario, fijándole a cada una su sede y competencia especializada en su respectiva materia. Luego tenemos tribunales de competencia especial. La atribución de competencia se hace normalmente dentro de un orden o ramo jurisdiccional, con relación a grupos de asuntos específicos e incluso, a veces, respecto de grupos de personas. Ejemplo, los juzgados de menores en riesgo o adolescentes en conflicto con la ley penal y la Sala de Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. Criterios de orden civil para determinar la competencia. En este orden existen muchos órganos jurisdiccionales, por lo que es preciso atribuir a cada uno de ellos su competencia específica. Dicha distribución se hace con base en 3 criterios, siendo estos los siguientes. El primero es criterio objetivo. Este presupone la existencia de variedad de tribunales del mismo tipo y tomando como base la naturaleza de la pretensión y el valor de la cuantía de la misma, la cual sirve para determinar a cuál de esos tipos se atribuye la competencia para conocer los procesos en general. El otro criterio, funcional, atiende a la existencia de etapas o fases de la actividad jurisdiccional, e incluso dentro de cada una de ellas, de incidentes o secuencias, y correlativamente de tribunales de distinta naturaleza. Lo fundamental en este criterio es la existencia de instancia, recursos y ejecución. Luego tenemos el criterio territorial. Presupone la existencia de varios o muchos órganos del mismo tipo, entre los que hay que distinguir la competencia con base en el territorio. Con base en dichos criterios, daremos a conocer la competencia objetiva, la competencia funcional y la competencia territorial. La competencia objetiva, esta se divide en competencia por la materia y competencia por la cuantía.
Por esa razón les di el otro día de clase ese decreto del Congreso donde se modifica el Código Civil, la Ley de Tribunales de Familia, porque ahí se divide la competencia por materia y cuantía, que se refiere al ramo familia. Luego tenemos competencia objetiva por materia. En el derecho procesal guatemalteco existen muy pocas normas específicas de la atribución de la competencia, atendiendo única y exclusivamente a la materia y sea en relación a la cuantía, lo cual está regulado en el capítulo 2 del título 1, artículos del 7 al 24 del Código Procesal Civil y Mercantil. Competencia objetiva por la cuantía. Con este criterio se parte de la idea, no siempre correcta, de que los asuntos de menor valor son menos complejos y por ello pueden atribuirse a los jueces menores o de paz, mientras que el mayor valor de un asunto hace aumentar su dificultad y por eso se atribuye el conocimiento de los mismos a los jueces de primera instancia, tal y como lo establece el artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es importante acotar que el párrafo de dicho artículo en lo relativo a la modificación de la cuantía ha sido modificado reiteradamente mediante acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, la cual lo ha realizado por considerar que se ha producido un incremento de la población y de las transacciones comerciales, lo que ha dado lugar a que se incrementen los litigios y en consecuencia se aumente el trabajo a los juzgados de primera instancia de ramo civil. Competencia funcional. Esta competencia hace referencia únicamente a tres aspectos, siendo estos los siguientes: los recursos, determinado por la competencia objetiva, el órgano que conoce la primera instancia de un asunto. Este criterio funcional sirve para determinar quién debe de conocer los recursos con efecto devolutivo que la ley establezca, sean estos recursos ordinarios o extraordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en Guatemala hay aproximadamente, creo que 16 juzgados de primera instancia civil. Entonces, las salas de apelaciones de ramo civil conocen de ciertos juzgados. Esa es la competencia por los recursos, que el juzgado primero conoce la sala tal del ramo civil y así se van distribuyendo en todas las ramas del derecho. Luego tenemos la ejecución. Esta atiende a la fijación del órgano competente para proceder a la ejecución de los títulos judiciales, principalmente de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, teniendo siempre presente que en la ejecución de los títulos extrajudiciales, el criterio de aplicar es el objetivo. Aunque no existe norma expresa que así lo disponga, también debe estar claro que el órgano jurisdiccional que está conociendo de un asunto asume la competencia para conocer de todas las incidencias propias del mismo, puesto que dentro de un proceso puede estar la pieza principal, pero pueden haber incidentes diferentes, pero siempre los va a conocer el mismo órgano jurisdiccional, atribuyéndose la ejecución al órgano jurisdiccional que ha dictado la resolución que se ejecuta, siendo siempre este un juez de primera instancia, lo cual se establece en el artículo 156 de la LOJ, que preceptúa que debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. Es decir, que si hay una sentencia de un juez de familia fijando una pensión alimenticia, ante ese mismo juez vamos a ejecutar la misma. El incidente. Utilizando esta palabra en su sentido más amplio, el criterio sirve para determinar quién debe conocer de aquellas cuestiones que, no siendo la principal, se presentan conectadas a ella, en las instancias, en los recursos extraordinarios o en la ejecución. Luego tenemos la competencia territorial. Tradicionalmente se ha partido de la consideración de que la competencia territorial no estaba afectada por el interés público, y de ahí la existencia de una norma general que la consideraba prorrogable, es decir, disponible, de modo que primero se estaba la voluntad concorde de las partes, fuero convencional, y solo ante la falta de esta la aplicación de las reglas legales, fueros legales. La primera manera de determinar la competencia territorial se refiere a la posibilidad de que las partes acuerden la sumisión, que es lo que establece el artículo 2 del Código Procesal y Mercantil, al indicar que las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón de territorio, conocimiento y decisión de un asunto determinado, pudiendo realizarse dicha sumisión de dos maneras: sumisión expresa y sumisión tácita. La sumisión expresa se refiere a ella el artículo 4, numeral 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando dice que la competencia territorial puede prorrogarse
por sometimiento expreso de las partes. Dicho sometimiento supone la existencia de una declaración de voluntad expresa de las dos partes de un futuro proceso, en el que acuerden que si ese proceso llega a presentarse, será juez competente de un determinado territorio. Y la sumisión tácita es la prevista en el artículo 4, numeral 3 del Código Procesal Civil Mercantil, cuando dice que se prorroga la competencia por contestar la demanda sin oponer incompetencia. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si a uno le demandan ante un juez que uno considera que no es competente, pues uno puede plantear la excepción previa de incompetencia y tendrán que resolver esta antes de entrar a conocer el asunto principal. Civilmente, pues esas excepciones se plantean dentro de los 3 días en la mayoría de procesos. En el ordinario, en otros baja, creo que son 2 porque baja a veces la cantidad de días. En laboral es muy especial la situación porque en laboral uno puede plantear la excepción de incompetencia ante el juez de trabajo, pero lo debe hacer dentro del tercer día notificado. Es decir, si a mí me notificaron hoy, lo puedo hacer hasta el día viernes, porque cuando dice dentro del tercer día se incluye el día de la notificación. Diferentes en aquellos plazos cuando dice que empiezan a surtir el plazo efectos a partir del día siguiente a la notificación. Pero cuando dice aquí dentro del tercer día, si a mí me notifican hoy una demanda laboral, yo tengo hasta el viernes para plantear la excepción de incompetencia por parte del juez. En materia laboral. Ahora, en materia civil, depende de cuándo me notifiquen, pues yo tengo 3 días para plantearla. En algunos casos, les digo, porque puedo plantear varias excepciones previas y dentro de ellas, pero si planteo la incompetencia y la declaran con lugar, ya no es necesario plantear otros. Bien, si tienen alguna pregunta, la pueden formular en este momento. Dígame, Manuel. Marlon Alexander López Girón ha levantado la mano. Sí, ¿me escucha? Mire, yo creo que tenemos siempre el problema de la semana anterior con el que no les escucho yo. Entonces, si quiere, me lo escribe y yo ahorita le respondo. Ah, ok. Mire, los parciales, según me informaron en la coordinación, empiezan el lunes. Creo que empiezan con constitucional, el miércoles conmigo, y el viernes es teoría del Estado. Teoría del Estado y civil y penal son la siguiente semana. Bueno, si no hay preguntas, pues ahí lo dejamos, platicamos el viernes. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado, gracias. Muchas gracias, Lic, muy amable. Bueno, hoy sí les escuché. Feliz noche, Lic. Buenas noches, licenciado. Hola. Feliz noche, Buenas licenciado. noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado.
Noches. Feliz noche, Lick. Bueno, gracias. Igualmente, noches. Buenas noches, licenciado. Bendiciones.